Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 15. ¿Libertad? Después de ver la última parte del acto 1, sonreí ampliamente cuando mis puntos cruzaron los números finales para completar mi pase de batalla. 100,000 copias compradas de Fallout ahora se habían logrado en una tarjeta que se encuentra en mi versión flotante del panel del sistema. Puntos. 199.721. Has completado el pase de batalla. Como recompensa por completar la fase de prueba del sistema, recibirás una identificación, una cuenta bancaria, un certificado de nacimiento y todos los demás documentos de identidad esenciales. Se proporciona una licencia de conducir junto con 1,5 millones de dólares estadounidenses. ¡Qué conveniente! Sin poder evitar sonreír, me dirigí hacia una puerta grande que nunca había podido abrir. Era bastante robusta y tenía un solo tirador de plata, de estilo barroco. Flexionando las manos con los músculos tensos, con el nerviosismo en el estómago subiendo lentamente por mi columna de emoción, agarré la manija de la puerta y tiré hacia abajo. Inmediatamente salí de la puerta del baño del vestíbulo de un apartamento. Vestía una camisa gruesa de algodón, pantalones vaqueros a la moda y una chaqueta azul claro que combinaba con la mayoría de la gente en el vestíbulo. Hombres y mujeres vestidos con ropa de invierno entraban y salían apresuradamente del complejo de apartamentos, mientras la recepción atendía con profesionalidad a cada recién llegado. Había guardias apostados en cada puerta, observando con indiferencia el bullicio del amplio vestíbulo. Esto es realmente rico. Miré a mi alrededor, a los prominentes grifos de agua, a las palmeras en macetas y al mármol pulido, sudando internamente un poco por el lugar en el que aparentemente había aparecido. Tras observar el lugar durante unos segundos más, decidí cruzar el vestíbulo en dirección a la entrada. Me entró el pánico por un instante, pensando en no saber dónde estaba la entrada de mi apartamento, pero pronto lo alivió un mensaje en la pantalla del sistema. La entrada al apartamento se puede usar en cualquier puerta. El usuario puede configurar una puerta como punto de entrada y esta se convertirá en la nueva entrada al apartamento. No hay límite de veces para cambiar el punto de entrada. Si la puerta de entrada se destruye, puede volver a elegirla sin dañar el apartamento. Si entra al apartamento y la entrada en el plano material principal se destruye, el sistema elegirá la puerta más cercana y segura como salida. Muy conveniente. Muy bien, vamos a explorar un poco. Dentro del cerebro, una resonancia psíquica recorrió todo el sistema cerebral, originada en Nueva York. Javier parpadeó e inmediatamente comenzó a enfocar la señal, detectando cientos de miles de humanos en Nueva York. Cientos de mutantes residían allí, junto con metahumanos y otras personas con poderes diversos. Sin embargo, su atención no estaba en ninguno de ellos en ese momento. Estaba concentrada en el vestíbulo de un edificio de apartamentos en Manhattan, el Continental. El pulso estaba latente, inactivo, pero muy potente. Además, podía sentir el gen mutante dentro de quienquiera que fuera la causa. Usando sus extremas habilidades psíquicas, se colocó en el espacio, transmitiendo su yo mental al lugar, y la gente lo veía como si fuera una persona real en ese lugar. Veamos quién eres, ¿de acuerdo? Recorrí el vestíbulo, pasando junto a varias personas bien vestidas, mientras mis bolsillos se llenaban de repente con mis identificaciones y mi certificado de nacimiento. Mi tarjeta bancaria seguía guardada en mi inventario. Con el mayor sigilo posible, caminé hacia la entrada, o en mi caso, la salida. Sin embargo, mientras caminaba, sentí un cosquilleo en la nuca y una profunda sensación de ser observado.
Entrecerré los ojos y la premonición en mis entrañas y mi corazón me llevaron a darme la vuelta. Ese aspecto liberado regresó con más fuerza, clamando ser usado para protegerme, pero aún no sabía cómo. Con esa respuesta instintiva, sentí una oleada de adrenalina mientras mi corazón empezaba a latir con fuerza. Al girarme, me encontré con un hombre relativamente mayor, calvo, pero de refinados rasgos ingleses y un traje bastante sencillo. Las arrugas en su frente delataban las tensiones y los problemas que había atravesado en la vida. Su sonrisa serena, con un ligero toque de intriga, casi podía romper el hielo con cualquiera que conociera. Sentí una gran amenaza en este hombre, una amenaza mental que superaba mis expectativas actuales. Hola, tanteé el terreno rompiendo el hielo. Su cabeza se inclinó ligeramente al dar unos pasos hacia adelante. Inmediatamente tuve la sensación de que lo que se retrataba no era toda la verdad, que algo de él no se transmitía en lo que fuera que esto fuera. Es un placer conocerte. Me disculpo por encontrarme en estas circunstancias, pero es la primera vez que te detecto con mis poderes. ¿Quién eres? Me llamo Javier, soy una especie de director de escuela, y resulta que soy un mutante. Oh, ¿como yo? Su sonrisa se ensanchó al observarme con curiosidad y la indiferencia con la que se trataba el tema. Al parecer, no estaba acostumbrado a esa respuesta, o al menos eso me decía el instinto. Sí, como tú mismo. Ah. Freya. Como la diosa nórdica. Mi madre creía en el odinismo, y mi padre también. Él asintió mientras caminaba hacia adelante. Me alegro de conocerte, Freya. Me ofreció la mano para un apretón al acercarse y le correspondí. Su actitud fue lo suficientemente cordial y amistosa como para no ser una señal de alarma. No, había algo más presente que me hacía sentir amenazada, o alguien. Lo mismo digo, Javier. Por cierto, ¿sabes si hay alguien peligroso en esta habitación? ¿Por qué lo preguntas? Confundido, empezó a recorrer la habitación con la vista. Siento que algo malo va a pasar. Es difícil de explicar. Entrecerró los ojos un instante mientras yo examinaba la sala, ambos de pie uno frente al otro. Un poder psíquico inmenso inundó la habitación, similar a un tsunami en volumen y potencia. Cayó sobre todos en el vestíbulo, pero no causó daño. Tras aliviarse en presencia, Javier abrió los ojos. Al parecer, se había encerrado cuando yo no miraba. Hay un hombre mutante en recepción. Parece estar ligeramente interesado en ti. Quizás te refieres a eso. Su tono denotaba genuina curiosidad al observarme. No conocía a Javier desde hacía mucho tiempo y su poder parecía descomunal comparado con el mío. La precaución era fundamental. Al comprenderlo, me centré en ese mutante singular que él había señalado, y mi mente se expandió mientras intentaba comprender sus intenciones. Desafortunadamente para mí, fue un fracaso bastante obvio, dada la naturaleza de la mutación que había comprado antes, la telequinesis. El hombre mutante me vio y bajó la vista rápidamente, huyendo al instante hacia los cubículos del baño de los que acababa de salir de mi apartamento. Mi preocupación se disipó al instante y mi mente se tranquilizó. Sin embargo, esto no era obra mía, sino de Javier, quien había enviado un pequeño algo a la mente del hombre. Comprender dicho algo era incomprensible en ese momento, pero no importaba, tenía el sistema y los objetos de los juegos que podía crear. Con el tiempo, me volvería tan poderoso como este hombre. Gracias por la ayuda, Javier. No hay problema. Le quitó importancia al acto y simplemente miró hacia el vestíbulo. En un momento de lucidez, mis pensamientos se escaparon inconscientemente. La curiosidad me venció. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué viniste a verme? Javier terminó sus lentas observaciones, girándose hacia mí después, con una expresión peculiar que no se podía describir fácilmente. Esperando su respuesta, miré hacia el baño, con cautela a pesar de la falta de preocupación. Fue cuando vi al hombre salir de nuevo sin dar señales de peligro, que finalmente me tranquilicé. Verás, en mi escuela no solo enseñamos ciencias, matemáticas o inglés. Es un refugio para todos los mutantes que desean esforzarse por coexistir con la humanidad.
Mi esperanza es superar los prejuicios y establecer una coexistencia con los humanos. Sentimental, amable y poco realista, esos fueron los primeros atributos que comprendí. La humanidad era excesivamente violenta con las cosas que no eran humanas y, en gran parte, impulsada por sus circunstancias actuales. Un hombre pobre quemaría a sus enemigos e incluso a algunos de sus amigos para tener éxito. Un hombre rico se comportaría como un imbécil solo para salirse con la suya, incluso pisotearía a los que estaban por debajo de él económicamente para salirse con la suya. La amabilidad existía, la nobleza existía, pero todas eran de difícil acceso cuando el escenario o los tiempos lo permitían. Un ejemplo fácil de esto fue la Guerra Civil estadounidense. Las familias fueron destrozadas por diferencias ideológicas y filosóficas, incluyendo las repercusiones económicas en torno a las intenciones de Lincoln de liberar a los esclavos. Los humanos tenían más probabilidades de acabar con el racismo antes de aceptar una nueva especie de personas con las que compartir el mundo. Sin embargo, tener un santuario no era una tontería, y este hombre no era estúpido, no, más que nada, era ambicioso, voluntarioso, extremadamente inteligente, pero sentimental. La esperanza de una posible coexistencia era el núcleo de este esfuerzo, una causa noble, pero con pocas probabilidades de éxito. Veo, mi presencia aquí es una extensión de una oferta, para venir a visitar nuestra escuela y pasar un tiempo entendiendo lo que hacemos. Aprender sobre nuestra causa y, quizás, ayudarnos en el futuro. Nunca perdería el tiempo trabajando por una causa condenada al fracaso. Sin embargo, visitarlos no parecía mala idea. Me daría información sobre los mutantes, lo que ellos consideraran, y me permitiría obtener información básica sobre este mundo. En resumen, asistiría a clases mientras estuviera allí. La información se puede comprar en el sistema. Sin embargo, la mayor parte de la información está restringida a pases de batalla de nivel superior o al gasto de puntos. Gracias, supongo, sistema. Haciendo como si estuviera sumido en mis pensamientos, levanté gradualmente la cabeza y le sonreí. Claro. ¿Por qué no? No tengo nada más que hacer y podría ayudarme a entender. Asintiendo con la cabeza, envió un paquete de información a mi mente, la dirección de su escuela, antes de desvanecerse gradualmente, mientras su voz se cernía tranquilamente detrás de mí. Te veré allí, Freya. Desapareció por completo cuando todo el edificio volvió a la normalidad desde mi perspectiva. Ya no había poder concentrado allí. El mutante de antes se había ido y el exterior ahora estaba disponible para mí. Supongo que ahora tengo un lugar interesante a donde ir. ¿Debería comprarme un coche? ¿Sistema? Abrí la aplicación de la tienda y compré un Corvette C1, con el exterior completamente negro y tapicería morada, pulido por completo. Este era el coche de mis sueños cuando vivía en mi mundo pasado, una declaración extraña incluso en este momento. Mi programa de televisión favorito lo había visto y se veía precioso, y todavía se veía, 100 puntos. 199,621. Al sacar el coche del inventario, se desplegará un filtro de percepción que cubrirá cualquier posible registro de tu uso del sistema. Ninguna persona normal cuestionará la existencia repentina del coche. ¿Como la TARDIS? Sí, genial. Bueno, vamos a dar una vuelta con esta preciosidad, ¿vale? Me senté al volante y ajusté la silla a mi figura antes de arrancar el coche y salir con suavidad del aparcamiento delantero de este edificio de apartamentos. Moviéndome con modestia entre el tráfico, disfruté de las vistas de un paisaje urbano invernal. Un solo cartel en la distancia brillaba intensamente con neón mientras la nieve caía delicadamente del cielo. Bienvenido a Nueva York. Capítulo 16. La escuela de Javier. 210,193. Salí de Nueva York en coche, rumbo al norte, hacia North Salem, desde una autopista principal, y tomé una rampa de salida hacia el campo. La nieve se acumulaba débilmente mientras el viento azotaba lentamente las copas de los pinos y robles. El frío era omnipresente, pero no me importaba, nunca me había molestado.
El coche zumbaba suavemente por la carretera entre el escaso tráfico. La nieve cubría ligeramente las carreteras, pero la mayor parte de la nieve era arrastrada por el calor de la fricción y el trabajo de los quitanieves. Pasando casa tras casa, encontré una pequeña cafetería. Paré un momento afuera para tomar un café caliente para llevar y pedir indicaciones para llegar a la escuela. Por suerte, me encontré con una encantadora señora mayor que me indicó claramente cómo llegar a la escuela de Javier, con un tono de voz emocionado. Quizás estaba aburrida por la poca interacción que había tenido hoy. Me detuve un rato en el baño, aseándome y haciendo lo necesario antes de que mi mente me traicionara. ¿No debería vestirme mejor? Me traicionó, pues ahora me preocupaba mi aspecto. No podía simplemente ir a un sitio nuevo y presentarme con ropa normal, y jamás lo había hecho en mi vida anterior. No, necesitaba un retoque, así que pasé 1 o 2 horas explorando la tienda de sistemas y compré un conjunto que pensé que me quedaría genial, me protegería un poco del frío y me daría un toque de estilo. Un abrigo marrón óxido que me llegaba justo por debajo de las rodillas, debajo un jersey de cuello alto negro y vaqueros negros ajustados. Me puse unas zapatillas blancas para contrastar con los colores más oscuros, y una bandolera gris negruzca para mi DNI y mi tarjeta bancaria. La bolsa venía con un monedero. Por último, para rematar, me puse unas gafas de sol redondas con montura dorada. Al mirarme al espejo, me sentí bastante bien, así que me decidí. Puede que a otros no les gustara, pero no eran yo y no tenían por qué usarlo. Para completar mi atuendo, me compré un anillo nórdico con fresas y leones tallados, y me lo puse en el dedo anular de la mano derecha. Eran los símbolos de Freya en la mitología nórdica, y era un anillo que mi madre me había regalado cuando vivía con ellos. Al terminar, volví a mi corbete y seguí las indicaciones de la anciana al pie de la letra. No eran complicadas, basadas en puntos de referencia fácilmente reconocibles por el camino. El campo se volvía más hermoso y tranquilo a medida que avanzaba. Los pájaros graznaban y jugaban en los árboles y la maleza invernales, mientras las ardillas y otros animales correteaban por todas partes. El viento me hacía volar el pelo hacia atrás. Mi viaje me llevaba por carreteras de un solo carril. Seguí viajando unos minutos más hasta llegar a un largo tramo de carretera que serpenteaba hasta la puerta principal de una mansión de aspecto muy pretencioso. Jardines tallados, fuentes y estatuas inmaculadas bordeaban las puertas y, aún más lejos, los terrenos interiores. Desde fuera, parecía la tierra de un hombre rico. Yo también era rico, así que no podía quejarme demasiado, pero aún así fue un cambio enorme con respecto a mi vida anterior. Extraño a mis padres, la soledad me llenó un poco a medida que mi acercamiento se acercaba a su fin. En la puerta principal, que era elegante, había 2 personas. Una tenía el pelo entre blanco y negro, una cara bonita con inocentes ojos marrones y una sonrisa campestre. El otro era un hombre canoso con barba incipiente y un puro colgando de la boca. Sabiendo que Javier los había enviado a buscarme, reduje la velocidad del corbete y me detuve frente a la puerta. Hola. Mucho gusto. Me llamo Ana. Al estacionar el coche, la señora me ofreció la mano para saludarme. Al ver al hombre, era evidente que la protegía, como si fuera su hija. Sintiéndome un poco travieso por el coche que llevaba, le tomé la mano enguantada, pero en lugar de estrecharla, la giré y le besé el dorso. Se sonrojó un poco, manteniendo la mano extendida a pesar de que había terminado mi pequeña exhibición. Mi sonrisa se ensanchó ante la ternura de la mujer, y también ligeramente por el ceño fruncido del hombre. Probablemente disfrutaría de mi estancia aquí, aunque fuera breve. ¿Eres la mujer a quien el anciano nos pidió que dejáramos entrar? Sí, soy Freya. El anciano del que supongo que hablas es Javier. Puso los ojos en blanco y abrió la puerta mientras Ana, ruborizada, retiraba la mano y miraba hacia abajo, avergonzada. Miró entre mí y su mano, con una pizca de tristeza recorriéndola antes de seguir al hombre al interior del recinto. Al entrar, los dos hicieron autostop y entraron en el garaje. Aparqué el coche por completo y salí.
Las miradas tiernas, aunque descaradas, de Ana me hicieron sonreír aún más. Recorrí el garaje con la mirada y vi varios coches deportivos y algunas camionetas todoterreno más comunes, esparcidas por todas partes. Me llamo Logan. No toques nada o te mato. Un placer conocerte también, deberíamos tomar unas cervezas algún día. Al mencionar la cerveza su humor mejoró un poco, sus ojos me miraban histéricamente. Buena suerte intentando seguirme el ritmo, amigo. Bueno, Bob, obviamente no te has enfrentado a una mujer entrenada para ser escudera, podemos luchar también como los chicos. Ana rió entre dientes mientras acechaba detrás de Logan, con las manos enguantadas pasándose por su pelo canoso. Había algo allí que me interesaba, algo más profundo, más poderoso, una afinidad relacionada con nuestras habilidades. Logan. Deja de acosar a nuestro invitado. Un hombre con visera roja y ropa bastante sencilla entró por una entrada interior de la finca. Parecía un imbécil, más bien un capullo seguro de sí mismo. De esos que dicen lo clavaron y se van dejando un desastre. Dime, Logan, ¿siempre se viste así? Le susurré al hombre corpulento y con actitud, quien soltó un bufido y respondió con desdén. Sí, riendo entre dientes por la conversación que acabábamos de compartir, saludé al hombre y le agradecí su ayuda, algo que Logan resopló antes de marcharse. Ana lo siguió a regañadientes, mirando por encima del hombro varias veces antes de seguir adelante. Seré tu guía hoy, Freya, ¿verdad? Sí. ¿Tu nombre? Puedes llamarme Scott. Claro, en fin. Me prometieron que asistiría a algunas clases, para familiarizarme un poco con el lugar antes de tomar una decisión. Se rascó la cabeza torpemente antes de asentir, girándose hacia un lado e invitándome a pasar por la misma puerta por la que Ana y Logan acababan de salir. A partir de ahí, el recorrido fue muy básico, me llevó a unas clases de ciencias donde apenas aprendí nada nuevo. Inglés era igual. Historia era un poco diferente, con menciones de un Capitán América que nos salvó a todos de los malvados nazis y un grupo llamado Hydra. También se mencionó a una mujer con aspecto de amazona que luchó en la Segunda Guerra Mundial, aunque los llamaron avistamientos sin confirmar. Las clases de defensa personal eran fascinantes. Sparring, entrenamiento para usar el equilibrio y los pivotes. Mi padre me enseñó algunos conocimientos básicos de lucha, algo esencial al convertirme en escudera de nuestro clan. Siendo sincera, en el mundo moderno era más una cuestión de dedicación que una habilidad realmente necesaria, pero me enseñaron a usar espadas e incluso algunas armas. El AR-15 era mi favorito. Podía disparar con esa arma, algo que la mayoría de la gente no vería con buenos ojos. Me encontré con unos profesores, una mujer llamada Ororo, de piel de ébano y cabello completamente blanco. Jin, una pelirroja radiante con un rostro imponente y una seriedad imponente. El poder que emanaba de ella superaba al que Javier producía cuando lo conocí, una realidad aterradora, sin duda. Una vez más, tuve que recordarme a mí mismo que tenía el sistema y los juegos para equilibrar la balanza. Mi visita terminó sin ver a Javier, quien aparentemente estaba haciendo algo muy importante en ese momento. Como no quería quedarme mucho tiempo, me despedí de todos, sin sacar mucho provecho de mi visita. Siendo sinceros, ni siquiera mostraron sus poderes. Era como si yo fuera una ocurrencia posterior comparado con lo que Javier estuviera haciendo. Para ser justos, tuve suerte de saber que existían mutantes, así que al menos aprendí algo. Además, estaba Ana, coquetear con ella fue bastante divertido, pero la vida tenía que seguir adelante. Había juegos que hacer y todo eso. Puntos que ganar y poderes que comprar. Mi Corvette arrancó en la misma dirección que venía mientras Ana me hacía señas para que me fuera. Pensé en comprar un terreno aquí para mi apartamento personal, pero el día estaba a punto de acabar y necesitaba ir a casa y hacer algunas cosas, así que entré en un hotel local, aparqué el coche con llave y compré una habitación, configurando la puerta como mi entrada y entrando en mi encantadora morada. El viaje estuvo bien, pero los juegos fueron más divertidos, la verdad. Socializar de vez en cuando estuvo bien, pero los juegos eran lo mío.
Mi sistema también parecía estar de acuerdo, porque apareció un nuevo pase de batalla. Pase de batalla, nivel aprendiz, compra una mejora para tu apartamento. 100.000 puntos, crea tu segundo juego. Nueva habilidad mutante. Control de sombras, crear DLC para Fallout 0-10. 200.000 puntos, bendición de Freya, crea una empresa en el mundo real para tus juegos. 10 millones de dólares US. Compra un objeto / hechizo / poder / magia / mutación por más de 1,000,000p. 5,000,000 puntos. Aprenda más sobre el mundo. Conocimiento básico completo de la tradición mundial, que 1 millón de personas jueguen tus juegos. 1 millón de puntos. Cabezón carismático, encontré el comienzo de un centro central para tus juegos. Por ciento recompensa desconocida. Por ciento comprar Twitch. Sirviente personalizado al estilo Fate basado en la tecnología. Bueno, mierda, parece que tengo trabajo que hacer. Capítulo 17. Un día fantástico en Fallout. Hola. Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo al glorioso mundo de Fallout. Hoy exploraremos una pequeña y atrevida hazaña que descubrí en el juego. Preparen su humeante taza de té Yorkshire y a por ello. Comenzó a recorrer los inicios del primer acto de Fallout y empezó a dar algunos pequeños pasos, por inofensivos que parecieran. Vamos a conseguir esta arma en particular, es importante porque la necesitaremos para matar a un enemigo muy específico dentro del área de inicio, específicamente a ti. Moviéndose a través de la cueva inicial, se detuvo en la salida y tomó su arma, apuntándose a sí mismo mientras comenzaba a explicar el proceso. Me quedé atónito en este punto porque solo un loco se daría cuenta de esto, en un juego de realidad virtual como este. Básicamente, lo que hacemos es salir de la cueva y suicidarnos al mismo tiempo. Con esta pequeña anomalía, el juego hará una de dos cosas. O borrará todo de nuestro personaje y simplemente nos pedirá que reiniciemos, o nos permitirá salir de la cueva, pero con una sola estadística a 0. ¿Para qué queremos esto? Bueno, esperemos y veamos. Empezó a matarse una y otra vez hasta que su Pip-Boy llegó a 0. A partir de ahí, se volvió bastante jovial y empezó como cualquier persona normal. Su estadística 0 era su suerte, una estadística horrible para tenerla a 0. Lo que sucederá ahora, con mi estadística de suerte en 0 y siendo yo el hombre más desafortunado del mundo, será la racha negativa más fácil del juego hasta ahora. Todos los PNJ y diálogos me saldrán mal, y cada encuentro no ocurrirá o será terrible. De esta forma, podemos matar a todos justificadamente sin ninguna incursión de karma. En efecto, ahora tienes plena capacidad para acabar con quien quieras, solo por ser la persona más desafortunada del mundo. Me quedé boquiabierto al ver algo que ni siquiera sabía sobre mi propio juego. Incrédulo, lo probé yo mismo, con su transmisión de fondo. Al iniciar el juego, repliqué rápidamente su hazaña y descubrí que sí era posible, y por muy obvio que sonara, algunos PNJ ni siquiera se defendían. No sé si solucionar esto o convertirlo en una característica. Claro, ¿por qué no? Se ha invertido mucho esfuerzo en encontrarla, ¿por qué no premiarla? Empecé a trabajar sin parar durante la siguiente hora, mientras él explicaba todo lo que se podía hacer con este exploit. La gente se partía de risa en el chat con algunas de las habilidades otorgadas al hombre más desafortunado de todos los tiempos, en el juego. Finalmente terminé mi parche. Fue un simple guiño al exploit, con un nuevo título sobre el nombre del personaje con 0 en estadísticas, adaptado a cada estadística según la obtenida. También ajusté algunas estadísticas para que tuvieran efectos ligeramente diferentes a los demás desafortunados, con 0 en suerte. Además, añadí algunos ataques básicos para los PNJ que antes no podían atacar y pequeñas opciones de diálogo para los personajes con estadísticas 0. En esencia, lo convertí en una parte del juego que seguía siendo un exploit, pero que se aceptó como meme. Al pulsar el botón de actualización, el juego de Spiff se actualizó ante los ojos de todos y vieron el nuevo título en el Pip-Boy. Jajaja. Parece que el desarrollador del juego disfrutó de nuestra pequeña hazaña y la está aprovechando.
Todos alaben al desarrollador. Bebía té mientras su chat repetía sus palabras una y otra vez. Riendo, lo observé durante unos minutos más, mientras alcanzaba lentamente la cima de las estadísticas 0. Todas sus estadísticas estaban en 0. Cuando finalmente los alcanzó a todos, todos sus títulos fueron reemplazados por uno solo. La charla se desató e incluso el propio Spiff se reía a carcajadas con el título. Se había ganado su lugar en el juego con sus British Shenanigans y ahora tenía el título en sus manos. Como él mismo dijo, ahora soy un caballero de Fallout, nadie puede detenerme, ni siquiera el desarrollador de Fallout. Sonriendo, cerré su stream y hojeé algunos otros. Dark Knight estaba trabajando en el acto 2 con un compañero llamado Batero, una pareja extraña, pero parecían estar llevándose bien con los gecos. Los mataron a todos sin esfuerzo, usando tácticas de sigilo y salvaron a un chico llamado Hondi. Hice el pueblo un poco más interesante en mi versión del juego, cambiando el dinero por chapas una vez más, añadiendo más líneas de misiones en ciertos lugares. Sí, Fallout 2 era peor en comparación con el 1, originalmente, con mis añadidos, sirvió como un tren eficaz para la historia y algunos personajes nuevos geniales. Spider Sidekick ya estaba en la ciudad refugio en el segundo acto, haciendo una partida de discursos y robos. Salió de la partida con múltiples intentos de hurto hasta que les robó a todos todo lo que tenían, una táctica válida que, además, fue divertidísima. Se convirtió en ciudadano y luego se mudó a Gecko, el pueblo. Había implementado el parche de jugador de Fallout 2 con ligeros cambios de equilibrio para que el juego fuera menos frustrante, además de añadir un conjunto de dinamita fácil de encontrar en el templo al principio. Esto, en mi opinión, les permitió disfrutarlo mucho más. Un jugador llamado Crimson seguía jugando con una configuración de suerte total, logrando llegar al final del acto 2 antes que todos, simplemente por tener muchísima suerte al abrir cerraduras y saquear. Consiguió una servoarmadura gracias a la cantidad de chapas que ganaba al matar enemigos. Su configuración era ridícula, pero a la vez divertidísima. Bueno, ya que Fallout estará completo pronto, agreguemos todo el contenido DLC de Fallout. Una sonrisa creció mientras enumeraba todos los DLC y lo que agregaron y para qué acto serían. Acto 3, Operación Anchoraje, una simulación militar que lleva a los jugadores a una recreación virtual de la liberación de Anchorage, Alaska, de las fuerzas chinas. Nuevo equipo. Servoarmadura T-51B invernal y rifles Gauss. Añade una historia centrada en el combate y el sigilo. El pit ambientado en las ruinas postapocalípticas de Pittsburgh, Pensilvania. Presenta una historia moralmente ambigua sobre la esclavitud y la supervivencia. Nuevo equipo, hacha automática, armas y armaduras únicas. Añade trucks, un nuevo tipo de enemigo y ubicaciones de temática industrial. Acero Roto expande la historia principal más allá del final original del acto 3. Añade nuevos enemigos como los supermutantes Overlords y los Ratscorpions albinos. Nuevas misiones, armas y el cañón Tesla. También añadí algunas armas de fusión fría que son muy raras y requieren munición exótica para su uso. Mirador Point lleva a los jugadores a una zona pantanosa y misteriosa de Maryland. Presenta una historia no lineal y centrada en la exploración. Presenta nuevos enemigos, como la gente del pantano y los tribales. Incluye nuevo equipo, rifles de palanca, escopetas de 2 cañones y armas cuerpo a cuerpo únicas. Nave nodriza Z, una historia de abducción alienígena ambientada en una enorme nave espacial. Incluye el desintegrador alienígena y el cañón dron. Entre los nuevos enemigos se incluyen los propios alienígenas y sus esclavos humanos, controlados mentalmente. Acto 4, una combinación de New Vegas y Fallout 4. Esencialmente 2 actos en uno, Dinero Muerto, un DLC de supervivencia ambientado en el casino Sierra Madre. Presenta nuevos compañeros, una historia de terror y la necesidad de gestionar los recursos con cuidado. Nuevo equipo. Holorifle y una armadura única con temática de casino.
Corazones Honestos explora el Parque Nacional Zion en Utah, centrándose en los conflictos tribales y la supervivencia. Incluye nuevos compañeros y decisiones que afectan a las tribus. Nuevo equipo. Pistola automática del calibre 45, armas cuerpo a cuerpo únicas y armadura tribal. Blues del Viejo Mundo, una peculiar aventura de ciencia ficción ambientada en el Centro de Investigación Big MT. Añade una trama divertida que incluye neurocirugía y científicos locos. Nuevo equipo. Emisor sónico, traje sigiloso MK2. Presenta nuevos enemigos robóticos y una extraña tecnología experimental. Camino Solitario, un DLC desafiante y narrativo que enfrenta al jugador contra Ulises, un mensajero vinculado al pasado del protagonista. Añade paisajes apocalípticos y nuevas y poderosas armas como el Resplandor Rojo, un lanzacohetes y un soldador de arco. El arsenal de los traficantes de armas amplía las opciones de modificación de armas y añade nuevas armas y tipos de munición de alta gama. Introduce nuevos desafíos y logros en el juego. Autómata añade la posibilidad de construir y personalizar compañeros robóticos. Incluye una historia sobre el mecanista y robots asesinos. Nuevos enemigos, enjambres de robots. Taller de Wasteland amplía las opciones de personalización del asentamiento. Añade trampas, jaulas para capturar criaturas y la posibilidad de organizar batallas en la arena. También añadiría un montón de otras opciones dentro del juego, como negocios, edificios gubernamentales, proyectos científicos, edificios de energía, transportes, posadas, hoteles, casas personalizables, escuelas y mucho más. Quiero que sientas que realmente estás creando una nueva sociedad, no solo cumpliendo un objetivo. Far Harbor presenta una gran isla brumosa frente a la costa de Maine. Añade nuevas facciones, Hijos del Átomo, Acadia, y una historia principal llena de misterio. Nuevo equipo, armadura de combate de marines y arpones. Nuevos enemigos, reptadores de niebla, pescadores y tramperos. Taller de artilugios añade herramientas para la construcción de asentamientos, como cintas transportadoras, máquinas de clasificación y equipos de fabricación. Permite a los jugadores crear fábricas complejas, una extensión del taller de Wasteland que ampliaría aún más las posibilidades y las tecnologías disponibles en la historia del juego. Taller de Vault-Tec permite a los jugadores construir y personalizar su propia bóveda. Introduce experimentos de bóveda, que pueden realizarse con colonos. Esto también abrió una expansión para asentamientos, donde se podía crear una bóveda subterránea que sería autosuficiente, productiva para el asentamiento y también un lugar donde refugiarse en caso de cualquier imprevisto. Mundo Nuka, un enorme parque temático invadido por saqueadores. Permite a los jugadores convertirse en un amo saqueador y atacar asentamientos. Nuevo equipo, absorbedor ácido, eliminador de sed. Nuevos enemigos, garras de Gator y Nuka acechadores. Junto con todos estos DLC, pensé en añadir mods muy populares de Fallout 4, como suministros de asentamiento expandidos y asentamientos sim. Estos se incluirían principalmente junto con el DLC y funcionarían en conjunto, siendo más fluidos al integrarse con las demás características. Quería que Fallout 4 se centrara en la historia, pero también fuera infinitamente rejugable gracias a las opciones de construcción y la comodidad de crear tu propio asentamiento de historia dentro de la historia expandida. Levanté las manos del teclado y suspiré al pasar por alto toda la lista de cosas que necesitaba añadir. Algunas eran bastante fáciles, requiriendo solo pequeños cambios, nuevas apariencias y modelos, otras requerirían esfuerzo para terminarlas. Sin mencionar que muchos de estos DLC eran mediocres o simplemente basura sin pulir, creada por Bethesda para sacarle dinero a sus fans. Necesitaba cambiar eso. Así que escribí un manual para mí, revisando cada DLC y haciendo cambios. Por ejemplo, en Operación Anchoraje, iba a añadir zonas secundarias ocultas o secretos para fomentar la exploración. Siempre fue criticado por ser demasiado rígido y obvio. O en Dead Money, iba a reducir la escasez de suministros para que las mecánicas de supervivencia resultaran menos tediosas.
Añadir más zonas opcionales y recompensas para recompensar a los jugadores por arriesgarse en la niebla tóxica. Por último, ampliar las opciones de diálogo y los arcos argumentales de Doc/God, de Annie Christine. Para cada DLC, revisé y solucioné los problemas uno por uno hasta que, 8 horas después, terminé los cambios. Eran solo cambios de contenido a mi manual, ni siquiera implementación. Después de dormir un rato, comencé a implementar estos DLC. Ni siquiera me convencí a cobrar por ellos, ya que la mayoría ya coincidían tanto con lo que los jugadores esperaban de mi juego que se sentiría como otra actualización de contenido. Así que hice lo que cualquier creador de juegos con moral haría. Lo hice todo gratis. ¿Por qué hacerles pagar cuando pasarán mucho más tiempo en mi juego y me harán ganar más puntos haciéndolo con el tiempo? Una sonrisa adornó mis labios cansados cuando después de un día completo de trabajo, me dejé caer en mi escritorio y me quedé dormido directamente. El nuevo contenido de DLC agregado como una actualización gratuita a las etapas posteriores del juego base. Acto 3 y 4. Capítulo 18. Una misión completada. Parpadeando, me desperté sobre mi escritorio, con el pitido constante de las notificaciones resonando de fondo en mi aturdido despertar. Me incorporé lentamente mientras me frotaba los ojos para quitarme el polvo del sueño, y pronto vi una cantidad ingente de puntos entrando. Mi juego había alcanzado un gran éxito y se había expandido al mercado mundial. Fallout se traducía automáticamente a todos los idiomas como una característica natural del proceso de creación. Todas las líneas de voz sonaban como nativas y cada explicación textual tenía una estructura gramatical perfecta para el idioma del jugador. Puntos. 960,193. Cada minuto que pasaba, la gente jugaba muchísimo. Crimson había llegado al acto 4 y comenzaba la historia de New Vegas. Más de 100.000 personas lo habían comprado de la noche a la mañana, mientras mi sistema generaba un mapa que mostraba que ya estaba disponible en el mercado chino, gracias a la gran demanda. Japón también lo compraba y casi todos los países occidentales estaban fascinados con él. En los siguientes días, el sistema proyectó que conseguiría más de 1 millón de compras, además de las 200.000 que tenía ya. Comparado con la población mundial, la cifra era infinitesimal, pero para mí representaba una gran cantidad de puntos. Viendo la velocidad con la que ganaba puntos, iba a superar el millón en los próximos 30 minutos. La cantidad de gente que jugaba 2 horas o más me hacía ganar decenas de miles de puntos por partida. A este ritmo, fácilmente podría hacer que mi segunda partida fuera mucho más impresionante. Frotándome la cara, me levanté y fui al baño. Hacía mi rutina matutina. Luego salí de mi apartamento y comí algo en el hotel donde me alojaba. Me costó unos $15, pero era bastante elegante. Parecía un establecimiento respetable. Tal vez invertiré después de crear mi empresa. Al revisar mi pase de batalla me alegré de ver que una de mis misiones ya estaba completada. Crear DLC para Fallout 10, 200.000 puntos, bendición de Freya, completado puntos. 1.160.193. Justo cuando lo revisé, la misión estaba marcada como completada y comencé a sentir un dolor punzante en la nuca. Irradiaba un calor similar al de una placa calefactora, y casi grité de dolor. Estar al descubierto con gente alrededor no era agradable, así que subí tranquilamente las escaleras del hotel y entré en mi apartamento, donde comencé a gritar de dolor. ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué carajo está pasando? Corrí al baño y me levanté la camisa para revelar mi espalda al espejo, usando el reflejo para inspeccionar el área donde irradiaba el dolor. Una luz dorada emanaba de los bordes de un diseño geométrico, donde los símbolos nórdicos se entrelazaban con las runas Futhark en un patrón intrincado. En el centro de este tapiz radiante, el cuerno de Odín descansaba justo debajo del Valknut, flanqueado por una larga y sinuosa serpiente a su izquierda y el símbolo Mjolnir a su derecha. Bajo esta trinidad yacía el símbolo de Freya, su elegancia fundamentaba la composición.
Finas y luminosas líneas recorrían cada uno de estos símbolos, entrelazándolos y enroscándose en una interpretación simbólica de las raíces de Yggdrasil. Estas raíces comenzaban en mi nuca, serpenteando hacia arriba con grácil precisión, floreciendo en la forma perfecta de un árbol en la base de mi cráneo, imitando la belleza del propio Yggdrasil. Una sensación similar a un calor me recorrió todo el cuerpo. No percibía nada más, nada había cambiado realmente, solo tenía un tatuaje ligeramente brillante en la nuca que parecía estar relacionado con Odín, Loki, Thor y Freya. Al observar el pase de batalla, me pareció que mi recompensa, la bendición de Freya, había surtido efecto. Mi mente no percibió ningún cambio real en mis poderes ni en mi estado, así que decidí simplemente aceptar el nuevo y brutal tatuaje y seguir adelante. Como odinista, los tatuajes eran un elemento básico de la religión, así que no me preocupaba demasiado. Con el dolor desaparecido y un calor vibrante que me recorría el cuello y el resto del cuerpo, simplemente seguí con mi día. Salí de mi apartamento una vez más, pagué mi habitación, le devolví las llaves a la encargada y me subí al coche. Mi plan era fundar mi empresa hoy y gastar 1 millón de puntos en algo de la tienda para ganar 5 millones de puntos para mi próximo juego. Tenía una idea genial. Iba a ser un juego que había sido genial durante 1 o 2 décadas antes de que la avaricia lo afectara y un desarrollo pésimo lo arruinara. Un MMO que atraería a muchísima gente, un MMO basado en una época muy interesante de una galaxia muy lejana. Star Wars, The Old Republic era mi próximo juego. Estaba muy emocionado, ya que mis ideas harían que el juego fuera infinitamente jugable. Pero antes de eso, necesitaba crear mi empresa. Al llegar a Nueva York, fui directo a una consultora empresarial. Al entrar, me recibió una encantadora recepcionista rubia natural. Tras decirle que quería crear una empresa y que deseaba la máxima confidencialidad, me pidió que esperara una reunión. Pasaron 10 minutos antes de que llamaran mi nombre y comenzara mi entrevista. Señora Freya, un placer conocerla. Me llamo Tarken Ladbrokes. Se sentó al otro lado de un escritorio muy ordenado. Había archivos sobre su escritorio y, por lo que pude ver, tenía abierto un documento de Word vacío. Tengo entendido que desea crear una empresa y necesita ayuda para gestionar los trámites legales y burocráticos del mundo empresarial de Nueva York. Sí, quiero crear una empresa aquí. Bien, bien. Bueno, el primer paso es asegurarse de tener un plan para la empresa, el sector en el que trabaja, etc. El siguiente paso es elegir el estado donde se establecerá la empresa. He oído que Delaware es una buena opción, aunque California tampoco está mal. El único problema será que tendrás que completar algunos trámites aquí en Nueva York si piensas dirigir tu empresa desde aquí. Además de esto, deberá elegir la estructura de la empresa, completar la documentación, abrir una cuenta comercial, registrarse en el Departamento de Impuestos de Nueva York y obtener su INDELIRS. Lo miré fijamente sin comprender. Por supuesto, simplificaremos todos estos asuntos, por un precio. Nuestra tarifa estándar para este tipo de consultoría oscila entre $50.000 y $200.000. Debido a los estándares que aplicamos en estas áreas, te pago $200.000. Quiero que mi empresa se establezca en Delaware. Es una compañía de videojuegos llamada Yggdrasil Interactive. Nuestra motivación es crear juegos de alta gama sin explotar a los jugadores ni usar mecánicas de juego. ¿Puedes lograrlo antes de que acabe el día? El hombre empezó a anotar todo esto en cuanto se mencionó el dinero. Su documento de Word se llenó rápidamente de elementos que necesitaba completar. Frunció el ceño ante mi plazo, pero la determinación endureció su rostro. Se sentía fatal por algo, me dijo mi intuición. No es necesario hoy, sería preferible. ¿Podrías tenerlo listo para mañana? Le lancé un oso y enseguida lo sentí relajarse un poco. Al parecer, tenía algo importante que hacer hoy o esta noche. Mañana es factible. Lo tendremos todo recopilado y resuelto mañana a esta hora. Sonriendo, tomé mi tarjeta bancaria y la pasé por el cajero automático.
Ingresé mi PIN y desconté $200.000 de mis $1.5 millones originales. Un gran golpe a mis fondos actuales, pero presentía que el dinero real no era nada frente a la falla del sistema. Terminando las bromas, me fui hacia un restaurante Michelin cercano que había visto antes. Mi hambre era evidente y nadie me querría si tuviera hambre. Al entrar, un maître d'hôtel me acompañó a una silla. Me dio la carta y empezó a ofrecerme bebidas. Compré una botella de vino tinto de gama media y pedí un plato que maridara con el vino. Al instante sonrió y asintió, marchándose a toda prisa mientras otros comensales recibían un trato similar de otros maîtres d'hôtel. Mientras esperaba, decidí abrir mi tienda y ver qué artículos estaban en oferta hoy en que podía gastar 1.000.000 de puntos. Inmediatamente, tras revisar toda la lista, elegí el escudo psíquico, ya que era una habilidad inmensamente poderosa que me ayudaría contra Javier o cualquier persona psíquica que quisiera ver lo que no debía. Oclumancia era mejor en mi opinión, pero al revisarla, su coste era 10 veces superior al de escudo psíquico. La magia, en general, parecía muy cara en el sistema. No entendía del todo por qué, pero eso no venía al caso ahora mismo. Lo más importante fue que compré el escudo psíquico y pude sentir mi mente expandirse aún más y crecer hacia nuevos horizontes. Mis habilidades telequinéticas también parecían haberse fortalecido, pues ahora podía sentir a todos en el restaurante con naturalidad y sin esfuerzo, y sentía que era posible levantarlos a todos con algo de esfuerzo. Además de esa sensación, vino la sensación de que algo se estaba desbloqueando y salía lentamente. Necesito más poder mental para poder acceder a esa parte desbloqueada de mi mente. Puntos. 5.180.281 Yoink. Voy a comprar ese superpoder de fuerza de voluntad intensa. Puntos. 5.180.281, 1.000.000 puntos. 4.180.281. Ese elemento desbloqueó de mi cerebro irrumpió en mi conciencia, y el poder que contenía se filtró por las grietas y hendiduras de mi materia cerebral. Mi subconsciente empezó a vibrar con esfuerzo mientras imágenes de la mansión Javier se transmitían a mi cerebro, aunque a pequeña escala. Las emociones se arremolinaban desde múltiples ángulos y podía sentir una fina capa de energía coagulándose en el aire. Electricidad. Capítulo 19. Energía. Mientras comía, el hormigueo de señales eléctricas recorrió mi desprevenido cerebro en patrones desenfrenados. Lo que antes era un fenómeno insostenible ahora se había vuelto demasiado perceptible y viable para mí. Mi primer experimento empezó cuando una llamada telefónica empezó en otra mesa. No hice nada demasiado molesto ni despreciable, solo fisgonear en los sonidos transmitidos por las señales eléctricas. La llamada también fue bastante interesante, ya que hablaba de ciertas acciones que se dispararían en la próxima semana, más o menos. Industrias Stark. Guardando esa información para más tarde, desactivé la conexión entre mi cerebro y el teléfono. Mi experimentación fue más allá al intentar percibir las señales eléctricas dentro de las computadoras del restaurante. Fue entonces cuando me topé con un obstáculo. Estas señales estaban estructuradas, confinadas, controladas y tenían un propósito. No tenía ni idea de qué significaban ni a qué podían referirse. Destruir la computadora me pareció bastante fácil, ya que solo necesitaba activar mi telequinesis para dirigir la electricidad en una dirección específica, pero eso me pareció menos propio de James Bond. Con esa nueva sensación, la impresión de otro poder más singular se abría paso. Este poder no se había presentado, aún no tenía nombre, pero me permitía ver lugares lejanos. Lo supe porque veía niños aprendiendo lecciones en la escuela de Javier. Ororo les hablaba sobre las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. La visión se cortó al retroceder, sintiendo una presencia psíquica acercándose en la escuela. Yin sin duda me estaba detectando y buscando a alguien que pudiera estar usando habilidades psíquicas dentro de la escuela mientras Javier estaba fuera o lo que fuera.
Para probarlo una vez más, proyecté mi espalda hacia la oficina donde acababa de conocer al contratista. Estaba trabajando sin parar, ya tenía varios documentos listos para que los firmara, e incluso mi número de identificación fiscal. Sonriendo, lo apagué y terminé mi delicioso pollo a la parmesana, bebiendo vino al mismo tiempo. Fue como si hubiera comido fuegos artificiales de puro umami y exquisitez. Estaba delicioso. Tras pagar la comida, salí del restaurante y me subí a mi Corvette. De allí volví al edificio original del que salí y empecé a alquilar un apartamento por $11,000 el mes. Era un lugar temporal hasta que formé mi empresa y empecé a ganar dinero con la mercancía. Hablando de mercancía, ¿acaso tenía la patente de Fallout? El gobierno ya ha aceptado una patente. El sistema está bloqueando cualquier intento de encontrarte. Esto no cambiará a menos que decidas exponerte abiertamente. Gracias, sistema. No quiero que me conozcan todavía. Al entrar en mi apartamento, guardé mi ropa elegante y rápidamente me puse algo de la ropa cómoda que tenía. Luego me recosté en la silla de mi escritorio, mirando las estadísticas de Fallout. Puntos. 6.592.319, el 10% del millón de compras proyectadas se había convertido en puntos, la mayoría de la gente había completado el acto 2 y ahora se jugaba el acto 3. Dark Knight había comenzado el acto 4 y ya había terminado el contenido de Las Vegas, junto con su compañero Batman. Spider-Sidekicks que estaba al final del acto 3 y se lo estaba pasando bomba destruyendo alienígenas y demonios. Sonriendo por la diversión que estas personas parecían tener al jugar mi juego, estiré mis dedos y comencé a trabajar furiosamente en mi consola. Mi próximo juego iba a ser Star Wars: The Old Republic, un juego que se jodió por la adquisición de Star Wars por parte de Disney y la avaricia general de BioWare. No habría suscripción con mi versión, y además, sería un auténtico morbo. Me había comprometido a gastar 5 millones de puntos en este juego. Desde un sistema de IA increíblemente realista que permitiría a cada PNJ tener niveles razonables de inteligencia, hasta mejoras gráficas para acercarlo lo más posible a la realidad. El saqueo sería manual, los cadáveres de los PNJ no desaparecerían al instante, y la historia general tendría consecuencias si alguien mataba a un PNJ en particular. En esencia, iba a permitir que se pudiera hacer cualquier cosa dentro del juego, salvo contenido sexual no apto para el trabajo. Habría consecuencias y beneficios por cada acción o por la falta de ella. La estructura del juego y la historia fueron lo primero. Los mundos que estarían presentes y accesibles, todos ellos de Star Wars. Facciones y fuerzas que podrían estar presentes. Combate espacial, exploración, encuentros y otras cosas. Después de todo esto, las economías fueron las siguientes, seguidas por las leyes y luego las organizaciones especiales. Los Jedi fueron los primeros en los que trabajé, implementando cada habilidad que podían usar, incluyendo las que transformaban el mundo. Los Sith fueron los siguientes, ya que hice exactamente lo mismo. Las historias eran similares a las del juego real, pero mucho más variadas, ya que las opciones eran prácticamente infinitas desde la perspectiva de los jugadores. La IA, según las pistas, podría descifrar fácilmente toda la información en el momento exacto en que se pronunciaban las palabras. Cada PNJ tendría una IA con una IA general, similar a la fuerza misma, que supervisaría a cada PNJ y a los jugadores. También planeé que la todopoderosa IA otorgara poderes exclusivos a quienes considerara que estaban haciendo algo verdaderamente único. Pasaron 24 horas sin ningún problema mientras estaba sentado allí terminando los últimos aspectos del juego. Para los desarrolladores de juegos normales, esta tasa de rotación sería una locura imposible. Sin embargo, para mí, con la ayuda de todo el sistema Game Creator, fue muy fácil configurar el código y las mecánicas fundamentales. Las comprobaciones automáticas de errores revelaban el 99% de los errores, y los que no se detectaron rápidamente se debieron simplemente a jugar durante una hora. Mi personaje era un personaje personalizado del Consejo Sith.
Se llamaba Freya Darklight. Gracias a él, podría controlar los acontecimientos y efectos que podrían producirse mediante el muestreo de la IA Supermente. Para probarlo, cargué un servidor de prueba y tomé la drástica decisión de eliminar a todos los piratas de la galaxia. Acelerando la simulación, el Imperio Sith se centró en erradicar la piratería en sus fronteras y condenó públicamente a la República por no librarse de estas plagas. Debido a esto, varias especies alienígenas apoyaron a los Sith, mientras que otras se aliaron con la República, y la guerra se intensificó. Satisfecho con mi prueba, reinicié todo al punto inicial de las historias. Sería interesante ver qué pasaba, ya que los jugadores podían crear sus propias facciones al final del juego o ascender en las facciones ya existentes. Las historias serían diferentes para cada persona que entrara al juego, actualizadas por la IA Supermente a medida que los jugadores principiantes influían en las demás historias. Esto se logró mediante la IA Supermente desarrollando historias independientes basadas en el planeta, la clase y la especie que eligieran. En esencia, podías ser cualquier estilo de Star Wars que quisieras, incluso ser un caballero gris o convertirte en un contrabandista Jedi o un Lord Sith, todo dependía del esfuerzo invertido. La base de los Sith era Juggernaut Sith, Inquisidor Sith, Operativo y Cazarrecompensas. Sin embargo, todos estos dependían del estilo de juego y del botín que se obtenía. Un cazarrecompensas podía convertirse en espía de la República o de los Sith, o ser elegido aprendiz de un Lord Sith si se encontraba una actitud de la fuerza. También podía ser Jedi, dependiendo de sus decisiones. Esta regla era la misma para cada clase, y el uso de armas y las relaciones eran flexibles. Tras una primera prueba exitosa del juego, me levanté. El cansancio no me afectaba en absoluto. Desvelarme 24 horas solía ser una forma segura de conciliar el sueño, pero hoy no, de hecho, estaba con energía. Tanto es así que salí de mi apartamento con un traje nuevo y me fui a terminar de instalar mi empresa. Me pregunto por qué tengo tanta energía. Fin del capítulo 19.